compañero lo que me plantea, no es que me haga una consulta respecto a cómo estábamos evaluando el presupuesto, sino que lo que planteaba era que el gobierno, como mínimo, tenía que cumplir con todo lo que estaba previsto en las bases programáticas en este periodo de gobierno. Y que teníamos que sacar la plata donde fuera necesario para poder hacer eso. Ese es el planteo, y frente a ese planteo lo que yo le comenté fue que en realidad las bases programáticas no estaban concebidas para digamos, ser un programa que se implemente en un periodo de gobierno, porque las propias bases programáticas lo plantean como una orientación estratégica de mediano plazo, hace referencia en varias partes a periodos de 10 años o más. El propio presidente de la República lo aclaró en ese sentido, el presidente del Frente Amplio también, y por lo tanto lo que yo le señalé es que si estábamos pensando que todo lo que estaba en las bases programáticas era posible realizarlo en un único periodo de gobierno, en una única administración, estábamos razonando mal porque no era posible de pagarlo. No se podía pagar, no se podía hacer en un único periodo de gobierno, porque además tampoco estaba planteado para hacer en un único periodo de gobierno. Ese fue el intercambio, que fue una conversación informal. Si yo hubiera sabido que eso iba a trascender, porque en definitiva no había periodistas en ese momento, hubiera sido un poco más cuidadoso, sí. Me gustaría brevemente hacer referencia a algo que también aparece en esa nota de búsqueda, que cuando vos estás dialogando con estas personas, planteas la forma en la que se hacen los programas de gobierno, ¿no? Son programas que tienen mucho deseo, mucha buena intención, pero que después, a la hora de cumplirlos, es más difícil la parte económica. Y ahí vos señalás que incluso en el momento en el que se hace el programa, pensando que el déficit iba a ser mucho menor al que finalmente fue, incluso ahí era impagable este programa de gobierno. No, pero de nuevo, tiene que ver con lo que comentaba recién. No es que las bases programáticas estén mal formuladas. Lo que está mal es la interpretación que se hace si se entiende que eso es para un único periodo de gobierno. Y por lo tanto, ese es un poco el enfoque. Porque, repito, las propias bases así lo plantean como una mirada estratégica y no como un plan para concretar en una única administración. ¿Condiciona los 63 compromisos que vos estabas mencionando recién, este presupuesto más austero? Y condiciona el ritmo al cual se puede avanzar en esa dirección. Porque fíjense que hace un año, ¿no?, cuando estábamos en plena campaña electoral, el equipo económico del gobierno anterior, cuando presentaba la rendición de cuentas en junio, a fines de junio del 2024, proyectaba para este año un déficit del 2,8%. El déficit con que vamos a cerrar este año va a andar en torno al 4,1, 4,2. Estamos hablando de casi 1,5 puntos del producto de mayor déficit. Para que quede claro en plata, estamos hablando de casi 1.200 millones de dólares. Ese es el cambio de escenario, no respecto a lo que estimaba los técnicos del Frente Amplio durante la campaña electoral. Ese era el escenario que estaba planteado por el gobierno anterior, por el equipo económico anterior, como punto de partida en el año 2025. El presupuesto proyecta un crecimiento de 2,4% anual en promedio. Y se prendieron algunas luces amarillas de ciertos analistas que definen que está sobreestimado ese presupuesto y que el gobierno fue demasiado optimista en hacer esas proyecciones. Mi pregunta es, ¿qué pasa si el crecimiento es menor? ¿Qué va a pasar con la recaudación y con los compromisos de gasto, ¿no? A ver, primero la primera parte. Las proyecciones de crecimiento que estamos planteando en el presupuesto primero surgen de lo que es el trabajo técnico de nuestros técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas. Son absolutamente consistentes con lo que son las proyecciones de los equipos técnicos del Banco Central del Uruguay, pero además son consistentes con lo que es la mediana de opiniones de los analistas económicos que releva el Banco Central del Uruguay. Cuando uno mira las proyecciones de crecimiento que prevén los analistas, no uno o dos que opinen públicamente, sino
el conjunto de analistas que releva el Banco Central del Uruguay, cuando uno mira de aquí a 5 años, la proyección de crecimiento es del 2,5%. La opinión de los analistas relevadas por el Banco Central del Uruguay. En promedio, en estos 5 años, nosotros estamos proyectando un crecimiento del 2,4%. Ese 2,4% además es consistente con la valoración que hacen, por ejemplo, organismos internacionales, que también está en línea con esa proyección. Pero lo que es más importante, porque digamos, esta discusión, claro, se plantea ahora, pero no, las proyecciones de crecimiento con un horizonte de 5 años no se hicieron este año, ¿no? Se hacen sistemáticamente en cada rendición de cuentas. Entonces, cuando uno mira cuál era la proyección de crecimiento que preveía el equipo económico del gobierno anterior en la última rendición de cuentas, que es la estimación oficial, ¿no? La última estimación oficial que teníamos para los siguientes 5 años, ¿saben cuánto era? 2,8%. Promedio para los siguientes 5 años. En este momento nosotros estamos proyectando un 2,4% de crecimiento. Entonces, que quienes de alguna manera sostenían y defendían hace un año una proyección de crecimiento del 2,8%, hoy planteen que esto es poco más que irrealizable, inalcanzable, yo creo que desde el punto de vista de la lógica de la discusión política está todo bien, pero desde el punto de vista digamos, del análisis técnico, nosotros entendemos que son estimaciones robustas y sostenibles, consistentes y alcanzables. Me queda por responder qué pasa si falla, ¿no? La proyección del crecimiento que hizo el equipo económico. Y para eso están las instancias anuales de rendiciones de cuenta. En las rendiciones de cuenta es el momento en el cual uno actualiza las proyecciones. Nosotros creemos que es más probable que las revisiones puedan ser en el sentido de que estamos teniendo un desempeño mejor al previsto que eventualmente tengamos un desempeño peor. Pero en cualquier caso, siempre tenemos esas instancias de revisión presupuestales anuales que nos permiten ir acomodando y ajustando la trayectoria de la estrategia presupuestal y fiscal a lo que es la realidad y a la evolución concreta que las distintas variables económicas van teniendo. ¿Cuáles son esas otras herramientas y novedades que entienden que van a aparecer en los próximos 5 años que van a alentar el crecimiento de la economía uruguaya? Bueno, de hecho hay un montón de... desde el Ministerio hemos hecho un conjunto de anuncios, muchos de los cuales, los que requieren iniciativa legal, están plasmados en la propia ley de presupuesto, que van en la dirección de, lo que hemos denominado la desburocratización, el desempapelamiento, que tiene elementos, por ejemplo, de reducción de costos, de eliminación de tasas, que se cobran, vinculadas al comercio exterior, la reducción también de costos y tasas que encarecen toda la actividad de comercio exterior, facilitar los negocios, reducir trámites innecesarios, simplificar, agilizar trámites, revisar regulaciones que tal vez fueron pensadas para una realidad de hace 50, 60 años y que hoy no tienen ningún fundamento, ninguna justificación o que generan consecuencias que no son las más deseadas y por lo tanto es posible revertir. Esa es la línea de trabajo en la cual estamos trabajando. Algunas requieren ley, están en el presupuesto, como por ejemplo la eliminación de la tasa ANSE, que es una tasa que se le cobra a toda la operativa de comercio exterior, o la reducción de la tasa que cobra el LATU a las exportaciones no tradicionales, que prácticamente son todas las exportaciones, porque está pensada para un concepto de exportación no tradicional de hace un montón, de unas cuantas décadas atrás, y hoy por hoy casi todas nuestras exportaciones encajan en esa categoría de no tradicionales. Entonces, hay un conjunto de medidas que están planteadas ahí y hay una agenda de transformaciones y reformas microeconómicas que son necesarias para generar una mejora en el clima de negocios y potenciar el crecimiento, potenciar la inversión. Y después hay otros elementos que hacen al contexto, ¿no? O sea, estamos viviendo un mundo con una elevada incertidumbre y volatilidad, en la cual muchas veces los anuncios van y vienen y eso genera también esa incertidumbre. Ese es el contexto en el cual nosotros estamos elaborando el presupuesto. Ahora, también ese contexto de incertidumbre muchas veces genera oportunidades.
Pensemos simplemente en lo que fue, por ejemplo, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Hace 9 meses atrás era un deseo, pero que algo que era muy poco probable. Los propios acontecimientos y los cambios geopolíticos van realineando los posicionamientos de cada uno de los actores, y hoy es un acuerdo que es altamente factible que podamos culminar el proceso de negociación y firma en lo que resta del año. Eso genera un conjunto de oportunidades. Recientemente, se firmó el acuerdo con el EFTA. Las propias modificaciones arancelarias que impactaron muy negativamente, por ejemplo, en Brasil, que dificulta la capacidad de que exportadores brasileros que tienen como mercado principal de destino Estados Unidos ingresen porque se les cambiaron radicalmente las condiciones de acceso a ese mercado. Ahí, perdón que te interrumpa, el ministro Odone dijo en la entrevista de hace unos días con el diario El País que estaban recibiendo consultas por parte de Brasil con empresas que querían instalarse acá. Claro, ¿Qué tan avanzado está eso? Y bueno, pues, digamos, frente a ese cambio en el cual a las empresas brasileñas se les hace bastante complicado poder exportar desde Brasil a Estados Unidos, surge por un mal que obviamente no es algo deseado para el país vecino, pero es decir, una oportunidad para que esas empresas se relocalicen y se instalen en Uruguay. Tenemos empresas que ya han resuelto instalarse en Uruguay, tenemos un conjunto de empresas que están haciendo consultas vinculados a decir, bueno, ¿cuáles serían las condiciones para poder tener, digamos, exportar desde Uruguay? ¿Qué parte de todo el proceso de transformación industrial debería instalarse en Uruguay para que se considere que el producto es un producto uruguayo y que no es una mera triangulación? Porque en definitiva nosotros tenemos que ser muy cuidadosos como países de cuidar esa reputación y no que se utilice Uruguay como un trampolín para exportar a Brasil. Martín, recién mencionabas no el caso de Brasil como una situación del contexto internacional que puede favorecer económicamente a Uruguay. Mencionaste otros ejemplos, pero en realidad hay riesgos externos considerables. Hay peores precios de los commodities, hay una desaceleración en el comercio, hay países que tienen una relevancia en la economía global que aplican políticas proteccionistas y un dólar que está creciendo por debajo de la inflación. ¿Cómo incorpora todos estos riesgos el presupuesto? Claro, ese es el escenario base en el cual se construye el presupuesto. Nosotros nos enfrentamos a un mundo, a Uruguay no es que le vaya a ir bien en un mundo que anda mal. Es decir, si la economía mundial está peor, si el crecimiento económico mundial es menor, si el comercio internacional es menos dinámico, eso afecta negativamente a Uruguay. Lo que nosotros estamos diciendo es que, y eso está incorporado en el escenario base del presupuesto, nuestras proyecciones toman en cuenta lo que son las proyecciones de crecimiento mundial, de crecimiento del comercio, de evolución del dólar en el mundo, de las tasas de interés. Todo eso hace a lo que es el escenario principal. Lo que yo estoy diciendo es, en ese contexto que no es favorable, nosotros no nos enfrentamos hoy no estamos previendo un contexto internacional que sea favorable, que impulse, que dinamice. No tenemos viento de cola. Como dijo Arim. Eso es la base sobre la cual estamos construyendo el presupuesto. Lo que yo digo es que, aún en ese escenario internacional complejo, incierto y con componentes negativos importantes, a Uruguay se le abren oportunidades sobre las cuales tenemos que trabajar.